El último tema que vamos a ver antes de ingresar a las vacaciones de invierno se llama ecuaciones exponenciales. Por un lado, ustedes ya saben lo que es una ecuación. Vamos a recordar un poquito ese concepto. Una ecuación es una igualdad. Quiere decir que toda ecuación tiene dos miembros. El igual me determina del lado izquierdo un miembro y del lado derecho otro miembro. Cada uno de esos miembros está formado por operaciones, símbolos, números. Al resolver una ecuación siempre debemos encontrar el valor de una incógnita. Es decir, que en una ecuación siempre va a aparecer un valor desconocido. Que esa incógnita o ese valor desconocido nosotros estamos acostumbrados a designarlo con la letra X, pero podría haber sido cualquier otra letra. Y resolver la ecuación es encontrar el o los valores de esa incógnita. Entonces a lo largo de la secundaria ustedes fueron viendo ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales, que es cuando el mayor exponente de la X es un 1. Entonces esas las vieron en primero, segundo, tercer año. Ya después, más adelante, vieron las ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, que es cuando el mayor exponente de la X es el 2. Y ahora vamos a ver ecuaciones exponenciales. Esto quiere decir que la incógnita, nuestro valor desconocido, va a estar en el exponente. Por eso se llaman exponenciales. Y en realidad hay varios tipos o varios casos de ecuaciones exponenciales. Tiene que ver con cómo va a ser su exponente. Nosotros vamos a ver solamente dos casos, los más sencillos, bueno, por esta metodología, pero en realidad hay más casos, más métodos. El primer caso, dice ahí el material teórico, es cuando hay un solo término con incógnita. Entonces esto ya nos está aclarando que lo primero que tenemos que hacer, como en toda ecuación que ustedes ya saben resolver, es separar en términos. Una vez que separan en términos, si hay un solo término con X o con una incógnita, quiere decir que están en el caso 1. Ya vamos a ver después de qué se trata el caso 2. Para resolver el caso 1 pueden aplicar dos cosas. Por un lado, una propiedad, que ya la vamos a ver enseguida, esa que está ahí con celeste. Y por otro lado, aplicar logaritmos especiales, que es lo que vimos la clase pasada. Yo les he anotado dos ejemplos ahí justamente para que vean de qué manera se pueden resolver. Vamos a empezar con el primero, que dice 2 elevado a la X es igual a 16. Entonces, como acabamos de decir, lo primero que vamos a hacer es separar en términos. Al separar en términos, nos damos cuenta que hay un solo término con X. Entonces estaríamos en el caso 1. En el caso 1, como dijimos recién, puedo aplicar una propiedad o logaritmos. Siempre intenten primero poder aplicar la propiedad. La propiedad dice, que es la que ustedes tienen acá con celestito, que si las bases son iguales, entonces los exponentes también. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una potencia, el numerito que está acá abajo se le llama base, o sea que en este caso el 2 es la base. Y este 16 tengo que factorizarlo para que me quede con base 2. Dicho de otra forma, tengo que poder escribir este número que tenemos acá de la misma base que tenga este número de acá. Entonces ya dijimos que este número tiene base 2. Entonces el que está de este lado tengo que escribirlo también como base 2. Lo puedo hacer mentalmente porque es fácil, o si no, ustedes al costado hacen los cálculos auxiliares factorizando el 16. Y sí, en este caso al 16 sí lo podemos escribir con base 2. Entonces este que ya tiene base 2 lo dejamos igual. Y al 16 lo puedo escribir con base 2, que me quede 2 a la cuarta. Esto quiere decir que si multiplicamos 4 veces al 2, me da 16. 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, fíjense que hasta acá no hemos resuelto nada porque esto es lo mismo que esto, nada más que lo hemos expresado en forma diferente. ¿Y por qué nos conviene expresarlo de esta manera? Y por la propiedad. Porque justamente la propiedad dice que si las bases son iguales, entonces los exponentes también. Acá lo tienen abajo con letras. Por ejemplo, si tenemos que a elevado a la x es igual a elevado a la b, fíjense que las bases son a. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. O sea que tomo cada uno de los exponentes y los igualo.
Bueno, ya y para acá hay condiciones. Siempre A tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1 positivo y 1 negativo. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ya llegué a que las bases sean iguales. Entonces, lo único que tengo que hacer es que los exponentes sean iguales. También es una cuestión de interpretación y sentido común. Fíjense que esta igualdad me está indicando que 2 elevado a la x tiene que ser lo mismo que 2 elevado a la 4. Entonces, para que esto sea lo mismo, ¿cuánto tiene que valer esta x? Y 4, si ya tengo de este lado el 2 elevado a la 4. Y ahí termina el ejercicio. Lo recuadramos y obviamente, como en toda ecuación, tendríamos que hacer la verificación, que en este caso la verificación es muy sencilla. Para los que no se acuerden, la verificación siempre es reemplazar a la x por el valor obtenido. Entonces volvemos a copiar la ecuación y en el paso de abajo reemplazamos a x por el resultado obtenido. Resolvemos, 2 elevado a la 4 me da 16 y cuando cumple la igualdad quiere decir que el valor de x está bien, es el correcto. Pero ojo, no vayan a recuadrar este resultado porque este resultado es de la verificación, no es el resultado de x. Nuestro resultado de la incógnita es 4, tiene que quedar solamente eso recuadrado. Bueno, vamos a seguir con el otro ejemplo. 2 a la x igual a 10. Vamos a nuestra hojita. Como ya dijimos, lo primero que hacemos es separar en término. Separo en término y me doy cuenta que solamente hay un término con x. Entonces eso me da la idea de que estoy en el caso 1. Por lo tanto, si estoy en el caso 1, tengo que poder aplicar la propiedad. La propiedad decía de mirar esta base, o sea, tengo que mirar la base donde la x está en el exponente, porque si son ecuaciones exponenciales, siempre voy a tener la x en el exponente. Entonces miro el numerito de la base y tengo que tratar de que este número que está en el otro miembro tenga esa misma base. O sea que acá el 10 lo tengo que transformar como 2 elevado a algún número, pero que siga siendo 10. Recuerden que en el ejemplo 1 pusimos 2 elevado a la cuarta porque eso sí me da 16. O dicho de otra manera, si ustedes quieren factorizar el 10, no hay forma de que me quede 2 elevado a algún número, porque al factorizar el 10 me va a quedar 2 por 5. Entonces, en este caso no voy a poder aplicar la propiedad. No hay forma de que este número me quede de igual base que este. Cuando no se puede aplicar la propiedad, ahí aplicamos logaritmos especiales que les decía recién. Los logaritmos especiales, recuerden que eran los logaritmos naturales, que se los simbolizaba ln, o los logaritmos decimales, que se los simbolizaba log sin escribir la base. Pueden utilizar cualquiera de esos dos, o el natural o el decimal. Yo acá, para mostrarles ahora en el video, lo voy a hacer con los dos logaritmos, para que ustedes vean que es lo mismo y se cumple con los dos. Voy a aplicar primero el logaritmo natural. Entonces, una vez que me doy cuenta que no puedo aplicar la propiedad, aplico logaritmos especiales, el que yo elija, en ambos miembros. Ojo, no vayan a aplicar acá el logaritmo natural y acá el logaritmo decimal. Eligen un logaritmo y ese mismo lo aplican en ambos miembros. Y ahora, en esta parte de acá, aplico propiedades de logaritmo. Fíjense el argumento, tengo un exponente. Entonces nosotros vimos una propiedad que decía que cuando el argumento tenía un exponente, ese exponente pasaba adelante multiplicando al logaritmo. Es decir, que el logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente y el logaritmo. Por lo tanto, esto me va a quedar x por el logaritmo natural de 2. Y acá no puedo aplicar propiedad, lo mantengo igual. Ahora se vuelve mucho más sencillo porque al tener esta x acá multiplicando, al resolver una ecuación dijimos que era encontrar el valor de x. Entonces la tengo que despejar a x, la tengo que dejar sola en este miembro. Por lo tanto, el logaritmo natural de 10 se mantiene y este logaritmo natural de 2 pasa dividiendo. Pasa dividiendo porque justamente acá hay una multiplicación. Y los logaritmos especiales se resolvían con calculadora. Entonces esto tal cual está lo tengo que resolver con la calculadora. La tecla ln de 10 dividido la tecla de ln de 2.
pongo igual y como ya dijimos la clase anterior, consideramos hasta 4 cifras decimales. Ojo que este número no lo puedo pasar a fracción, entonces no pasa nada, lo dejo así en decimal, lo vamos a anotar como 3,3219, lo dejo hasta ahí. Listo, y ese es el resultado de nuestra ecuación. Obviamente después hay que hacer la verificación. Supongamos que a ustedes no les gusta el logaritmo natural y prefieren usar el logaritmo decimal. Bueno, vamos a hacer la misma ecuación utilizando el logaritmo decimal. Ustedes lo hacen una vez, como yo les dije, acá lo voy a hacer con los dos para que se den cuenta que es lo mismo. Ya sabemos que la propiedad no se puede aplicar, entonces aplico el logaritmo decimal en ambos miembros. Y es lo mismo, aplico la propiedad de potenciación, como el argumento está elevado, esto se transforma en x por el logaritmo decimal de 2. Y de este miembro queda igual. Despejo x, entonces el logaritmo decimal de 10 queda igual y el logaritmo natural de 2 pasa dividiendo. Como son logaritmos especiales, lo puedo resolver con la calculadora y obviamente me va a dar lo mismo que me dio en el anterior, 3,3219. Entonces acá le voy a poner una O porque se hace o de esta manera o de esta. Luego el último paso, que es hacer la verificación, que es obligatorio. Yo ya la tengo escrita, reemplazábamos a x por el número encontrado. Recuerden que este número de la incógnita no terminaba ahí, seguía, era un número irracional con infinitas cifras decimales. Entonces cuando ustedes pongan esto en la calculadora, no les va a dar exactamente 10, pero les tiene que dar muy cerquita, por ejemplo 9,9998. Ya si está muy alejado, ahí sí quiere decir que el valor encontrado está mal. Entonces aclaran, como yo puse acá, aproximando, se cumple que 10 es igual a 10, por lo tanto este resultado está bien. Este no lo recuadramos. Entonces, para terminar con el caso 1, separan en términos, tienen que tener un término con x. Primero intento aplicar la propiedad, es decir, que ambos numeritos de cada lado de la igualdad tengan la misma base. Si eso es posible, directamente los exponentes se igualan y queda mucho más cortito. Y luego hago la verificación. Si no es posible de colocar la misma base, porque el número que tengo no lo puedo escribir de igual base al otro, aplico logaritmo natural en ambos miembros o logaritmo decimal en ambos miembros. Inmediatamente después de aplicar logaritmo natural o decimal, van a tener que aplicar la propiedad de la potenciación del logaritmo. Y luego despejan x. Al encontrar ese valor, si les da un número irracional, ténganlo en cuenta que en la verificación les tiene que dar muy cerquita para que se cumpla la igualdad.